a Dios de la teología. ¿Qué es la verdad? ¿Hay una verdad absoluta en este mundo? Según el mundo, no. Entonces, vamos a orar para dar inicio a esta lección, para que tengamos las respuestas a estas interesantes preguntas. Ve el video hasta el final para que puedas aprender de la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos delante de ti una vez más, agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre, porque tus misericordias han sido renovadas esta mañana y por eso no hemos sido consumidos. Gracias por la vida, gracias por el cuidado. Perdona mis pecados, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente para que podamos avanzar de tu mano, de ti, en ti, por ti y para ti. Oración que hemos hecho sin mérito alguno, pero en los méritos en el poder de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado, ¿qué es la verdad? Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a leer ahora Juan, el capítulo 17, el versículo 17. Juan 17, 17. Y aquí podríamos aplicar lo que les expliqué el día de ayer, ¿no? Que esa me lo sé, pero igualito y deseo leerlo. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Okay? Ahora vamos a Proverbios capítulo 30, versículo 6, que por cierto, en Proverbios, amado, usted consigue la respuesta para cualquier pregunta que usted pueda tener. Proverbios fue escrito por el sabio Salomón. No hay hombre que haya tenido la sabiduría que él tiene, ni la tendrá jamás. Okay, entonces Proverbios capítulo 30, versículo 6 dice, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia, es el escudo para los que en él esperan. Versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y no seas hallado mentiroso. Y finalmente Salmo capítulo 12, versículo 6 dice así: la palabra de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de barro, purificado 7 veces. Entonces, ¿qué quieren decir estos versículos? Bueno, primeramente, que la palabra de Dios, ¿okay? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Primero, que la palabra de Dios es la verdad, ¿okay? Y Cristo es la palabra, ¿no? En el principio era el Logos estaba con Dios y el Logo era Dios. Logos. ¿Y por qué se traduce como verbo? Ya esto lo hemos explicado en otras ocasiones. Porque la palabra de Dios es verbo, porque es acción. Hágase la luz, se hizo la luz. ¿Okay? Entonces, la palabra de Dios es verdad y santifica. En Proverbios es limpia. ¿Okay? Es limpia y protege, te da protección. Recuerden que estudiamos el día domingo, es un arma poderosa. ¿Por qué? Porque discierne, te hace discernir espiritualmente y te protege de los ataques del maligno. ¿Por qué? Porque ya conoces cómo él actúa. Ya tú sabes cuándo debes acudir inmediatamente a los pies del Salvador en medio de una tentación, porque entiendes que estás siendo tentado por él. Y tienes que recurrir a él para que la batalla la pelee él, porque si la peleas tú, allá fue. ¿Okay? No debes añadirla para que no seas hallado mentiroso, que eso es lo que sucede en el ejemplo de ayer, del cerdito. Aquí dice que todo se purifica con la oración. Y por fin en Salmo 12:6 es pura y es probada en fuego. ¿Ok? Entonces, Dios es fiel y su palabra también lo es. Entonces, ¿qué es lo que dice la cultura y qué es lo que dice la sociedad cuando tú hablas de verdades? Dice que la verdad es relativa. No hay ninguna verdad absoluta, pero eso es falso. Porque cuando tú dices que no hay verdad absoluta, ni siquiera esa oración o esa sentencia es verdad. Porque si dice que no hay verdad absoluta, esa misma sentencia que lo está afirmando ya dijo mentira. ¿Ok? Entonces, hay una contradicción, más y menos, y es menos, al afirmar que no hay verdad absoluta. Sí hay una verdad absoluta, y es Dios a través de su palabra, que es Cristo. Sí la hay.
¿Y por qué lo digo? Porque tal vez usted no cree y no está de acuerdo conmigo. O sea, estoy hablando si eres una persona no cristiana que estás viendo este video por primera vez. Tal vez no estás de acuerdo conmigo y tal vez quieras comentar, uy, pero usted tú sí hablas cosas. Pero Dios, y lo puede leer, eso lo explicó Dios en Romanos, que Él se manifiesta no solamente por su palabra. Hay un libro que no es de texto, pero manifiesta también la obra de Dios. Y ese libro está abierto para todos, lo quieran ver o no lo quieran ver. Y es la naturaleza. No hay un equilibrio perfecto. Ya hoy trastocado por el hombre, por nosotros que hemos destruido la tierra. Pero Dios lo hizo de manera perfecta. Nada más piensa en el ciclo del agua. El agua está en los mares, el sol la evapora, vienen las nubes, llega a las montañas, a la cabecera de los ríos, cae el agua, fluye el río, llega al mar, un ciclo permanente, ya trastocado por la mano y la acción del hombre, por la destrucción que hemos dado al planeta. Por eso que también dice que Dios condenará también a los que destruyen la tierra. Entonces, hay una verdad absoluta que es Dios. Y fíjense que esta condición de verdad relativa no es nueva. No es nueva. Porque cuando estábamos estudiando la segunda lección, que es conociendo a Dios, vimos cómo Eva fue engañada por la serpiente, por Satanás. Y entonces la mentira la hizo dudar de la palabra de Dios, diciendo que con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Entonces ella le dijo, no, de todo el árbol del huerto podemos comer, pero el que está en el medio del huerto, que es el de la ciencia del bien y del mal, dijo que no comiéramos, ni lo tocáramos, cosa que Dios no había dicho porque no está revelado en su palabra. Ahí Eva le añadió, como decía el Salmo 36, el Proverbio 36, y porque moriremos. Y la serpiente le dijo, no moriréis. Primera mentira. Sino que bien sabe Dios que si coméis de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Y ahí es donde viene la verdad relativa. ¿Usted es igual a mí? Por supuesto que no. Usted tiene características que yo no tengo. Yo tengo características que usted no tiene. ¿Ok? Entonces, tal vez algo que es bien para usted, para mí no lo es. Yo suelo usar un ejemplo que es bien drástico, pero aquí no lo puedo usar porque me censurarían el video. Lamentablemente. Libertad de expresión, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo sencillo y doméstico. Ok. Tal vez a usted le gusta comer mango y para usted el mango es bueno, pero para Juanita el mango le resulta algo repugnante, entonces para ella no es bueno. Entonces hay una relatividad aquí. Usted dice, no es muy bueno, pero Juanita dice, no, a mí no me gusta eso. Eso trae muchas moscas y donde hay una mata de mango es un mosquero allí. ¿Entiendes? O sea, con un ejemplo sencillo, ¿desde cuándo la verdad se volvió relativa? ¿Por qué? Porque usted cree discernir lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo discernir lo que es bueno y lo que es malo desde la entrada del pecado, desde que Eva cayó en la tentación. Y así se ha manejado el mundo desde ese momento. Entonces cada quien tiene sus cosas buenas, cada quien tiene sus cosas malas, cada quien cree sus verdades, cada quien no acepta las verdades del otro, y así ha girado el mundo desde entonces. Pero la verdad siempre estuvo allí, la verdad absoluta siempre estuvo allí, porque se revela por la naturaleza y ahora por la palabra de Dios. Entonces hoy no hay excusa. Por ello, por haber rechazado esa verdad, es que el mundo está como está. Porque por haber rechazado la palabra de Dios y en vez de adorar a Dios, adoraron todo tipo de cosas, cuadrúpedos, aves, reptiles, cuánto tipo de cosas, Dios los dejó en su necedad. Creyéndose sabios, se hicieron necios. Y entonces Dios los dejó en su necedad y ellos se entregaron a pasiones desordenadas, cambiando el uso natural de la mujer
y se encendieron en lascivias unos contra otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres, un desastre total. Aquí estoy hablando en el contexto de Roma, pero ¿será que eso se aplica hoy? Totalmente, ¿no? Ahora vamos a leer 3 versículos más. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 2:13 para que veamos la verdad. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Este versículo es maravilloso. Lo voy a volver a leer. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Tiene un poder transformador cuando tú la aceptas como la palabra de Dios. Fíjate que hay un testimonio de un pastor. Él aceptó el evangelio en la adolescencia y se fue a estudiar teología. Él quería otra carrera, pero bueno, se decidió por teología porque entendió el llamado que Dios le estaba haciendo, ¿ok? Entonces, él se fue con un amor ferviente por la palabra de Dios. Un amor, y él decía, es la palabra de Dios, es un poder transformador, porque él mismo lo había experimentado. Él se convirtió en la adolescencia por medio de, bueno, lo que hace el Señor. La palabra llegó a sus manos y todo aquello, ¿no? Entonces, cuando él empieza a estudiar teología, que le empiezan a explicar la Biblia desde un punto de vista teórico, la palabra de Dios perdió poder para él, porque la empezó a leer y a ver como un libro contextualizado en épocas determinadas, que los versículos tenían un contexto cultural de aplicación. ¿Y qué pasó con la vida de ese pastor? Se fue enfriando y con el tiempo, ya graduado, el testimonio es tremendo porque él dice, me vi cometiendo pecados que hace años había dejado atrás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya no era la palabra de Dios, sino que era un libro. Porque así le habían enseñado, o por lo menos así lo había él entendido. Vamos a decirlo así, para que la cosa no se escuche tan feo, tan duro, ¿no? Entonces, así lo había él entendido. ¿Qué sucedió? Él tuvo un segundo encuentro con el Señor. Cayó de rodillas y le dijo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Volvió a la palabra de Dios, entendió que era palabra de Dios, sino un libro, un contexto cultural para una cultura específica que puede aplicarse a esas enseñanzas hasta el día de hoy. Y ahí la vida espiritual revivió. Hubo un resucitar espiritual allí. Entonces es maravilloso porque esta gente, esos testimonios son los que nos mantienen vivos, amados, porque son experiencias vívidas. Ok, entonces vemos que los tesalonicenses o los bereanos aceptaron cuando le predicaron que la palabra no era de hombres, sino de Dios. Ahora vamos a ver lo que nos dice el Salmo 33, versículos 4 y 5. Dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por supuesto, recto, fiel. Aunque nosotros fallamos, Él permanece fiel. Nosotros somos infieles y Él permanece fiel, porque su palabra es para siempre. ¿Por qué? Porque Él es para siempre. Por eso que su palabra permanece para siempre. Y por último, Efesios capítulo 1, versículo 13, que yo le recomiendo que lo lea desde el versículo 3 hasta el versículo 14, porque ese es el pacto eterno, amado. Ese es el pacto que hizo Padre e Hijo para que usted y yo podamos ser salvos. Entonces fíjense lo que dice el versículo 13. En Él también vosotros, ¿en quién? En el Padre, en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, la Biblia y solo ella debe ser la fuente por excelencia de lo que entendemos por verdad. Todas las demás fuentes deben ser probadas mediante la palabra de Dios, incluso lo que se considera más razonable. Entonces, la palabra de Dios es la única verdad absoluta. Es el único ancla y su única seguridad. Vienen tiempos, mis amados, y ya los estamos viviendo, de mucho engaño, de mucha mezcla de verdad con error. Amado, manténgase firme. Mantenga esa comunión con Dios, estudiando su palabra, y usted va a estar seguro. Pero creyendo que es verdad. Recuerda lo que estudiamos el día de ayer, que la Biblia tiene autoridad. No es que usted saque los pedazos que le gustan y desecha lo que no le gustan. Es un todo. Y como tal debe ser aceptada porque es palabra de Dios. ¿Lo crees? Si no lo crees, estudiémosla. Vamos a estudiarla. Si tú pones ahí, yo no creo que sea la palabra de Dios, te reto a que estudiemos la palabra tú y yo, para ver si podemos entender qué es realmente este maravilloso libro que llegó a sus manos a costo de mucha sangre. Y se revela la salvación que costó la sangre más preciosa del universo, la sangre del Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria y la alabanza es tuya. Gracias te damos, oh Padre, por tu amor, por tu verdad, por tu misericordia, por tu cuidado. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de toda maldad. Gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque nos revelas que es la verdad que nos santifica. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y en base a esta palabra es que viene la unidad. Es verdad, Señor, que tú oraste por la unidad de tu iglesia, pero la unidad en base a tu palabra, no en base a cualquier viento de doctrina. Así que gracias te damos, Señor, porque tu palabra es viva, eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta los tuétanos y discierne los sentimientos, los pensamientos y las intenciones del corazón. Es espiritual. Toda la honra, toda la gloria es tuya. Oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata.